Buenos días con todos y todas. Estamos hoy día en el Facebook Live de Los Pacientes Importan, colectivo que agrupa más de 26 organizaciones de pacientes con enfermedades raras, huérfanas, crónicas, autoinmunes y cáncer. El día de hoy queremos darle la bienvenida y agradecerle a Giovanna Jiménez de Digemid, que nos va a dar un taller sobre farmacovigilancia. Entonces, adelante, Giovanna, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Sí, en esta oportunidad vamos a enfocarnos a farmacovigilancia y básicamente va a ser centrado en la importancia de los pacientes y el reporte de los efectos adversos de los tratamientos que vienen utilizando. Bien, antes de entrar básicamente a lo que es farmacovigilancia, todo paciente, todo profesional de la salud, y población en general, tiene que saber que existe en nuestro país un sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Este sistema, como tal, que ha sido implementado, aprobado además con un documento normativo en el año 2014. Ya se hablaba mucho antes de un sistema peruano de farmacovigilancia, pero en este caso, a partir de 2014, habla además de la tecnovigilancia y sobre todo de los integrantes que conforman este sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia. ¿Quiénes están dentro de este sistema? Pues la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que es la Digemid, a través del Centro Nacional de Farmacovigilancia. También están las autoridades regionales de salud a nivel nacional, caso de la DIRIS, DIRESA, GERESA, las instituciones de salud, la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los titulares de registro sanitario y del certificado de registro sanitario, que es de los laboratorios farmacéuticos, los establecimientos de salud públicos y privados, hospitales, clínicas, centros de salud, los establecimientos farmacéuticos, dentro de ellos están las oficinas farmacéuticas, como son las boticas, farmacias, están también los laboratorios, las droguerías, los almacenes especializados y finalmente los profesionales de la salud. Quiere decir que todos los que he mencionado deben de realizar actividades de farmacovigilancia. Actividades que, dicho sea de paso, están descritas en otro documento normativo, que es la Norma Técnica de Salud número 123, donde se detalla qué actividades debe de realizar cada integrante, ¿no? Empezando por el profesional de la salud, que debe de reportar todas las sospechas de reacciones adversas a medicamentos y de incidentes adversos a dispositivos médicos comunicados por los profesionales, perdón, por los pacientes. Hay además plazos y bueno, esta comunicación tiene que ser oportuna, porque dependiendo de la gravedad también existen plazos. Por ello mismo es importante estos aspectos que como profesional de la salud debe de conocer, y como paciente además conocer cuál es su rol fundamental del profesional de la salud en la farmacovigilancia. Y bueno, las demás que he mencionado, establecimiento farmacéutico o establecimiento de salud, pues bueno, va a depender de dónde se ubique este profesional de la salud. ¿Cuál es la finalidad de este sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia? Básicamente, vigilar y evaluar la seguridad tanto de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, para que pueda adoptar medidas regulatorias a fin de prevenir y minimizar los riesgos y sobre todo conservar los beneficios de estos en la población. Entonces, productos farmacéuticos, pues se refiere a todas las especialidades médicas, a los productos galénicos, productos biológicos. Dentro de productos biológicos están los
por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales y demás, ¿no? También productos edulcorantes y dietéticos también está dentro de ello, ¿no? Entonces, cuando hablamos de productos farmacéuticos se refiere a todo lo que normativamente está aprobado. Sin embargo, más adelante detallaré qué más recoge la farmacovigilancia, aparte de productos farmacéuticos. Bien, también quería... Me parece que hay un problema técnico. Sí, Joana, perdimos el audio. Ok. Bien. Continuando, van a disculpar los inconvenientes. Bien, hablaba sobre la finalidad del sistema peruano de farmacovigilancia y cómo está integrado y articulado básicamente con los integrantes. De hecho, el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia se articula con los centros de referencia que vienen a ser las autoridades regionales de salud, que están a su vez, perdón, bajo su jurisdicción los establecimientos de salud, establecimientos farmacéuticos, inclusive profesionales de la salud. De igual manera, con los centros de referencia institucional, que son los de salud, quiero decir, todas estas instituciones, la sanidad de las Fuerzas Armadas y la policía, que también ellos se articula con el Centro Nacional de Farmacovigilancia y por último los titulares de registro sanitario. Bien, el Centro Nacional igualmente forma parte del Programa Internacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y por ende comunica toda la información recogida por los integrantes de este sistema en caso de sospechas de reacciones adversas a medicamentos, caso de errores de medicación, caso de falta de eficacia, interacciones medicamentosas. Toda esta información es compartida con el Centro de Monitoreo de Uppsala, que es un centro colaborador de la OMS. Bien, entonces, ¿qué viene a ser la farmacovigilancia? Bueno, es una actividad de salud pública que está básicamente relacionado con la identificación a través de diferentes metodologías. Una de ellas es la notificación espontánea, que es la comunicación por parte del profesional de la salud, el llenado en un formato de notificación y que ésta llegue a una unidad de farmacovigilancia para que pueda ser registrado y posteriormente analizado y evaluado, ¿no? Entonces, la identificación es el punto de partida importante para poder gestionar esta información. Una vez que se tenga la información de un caso, 2, 3, pueden ser miles, se evalúa esta información, ¿no? Y después se caracteriza esta información, quiere decir, se determina que si existen algunos factores de riesgo que puedan contribuir a la aparición de este efecto adverso. Y finalmente la prevención, ¿no? Prevención con la finalidad de minimizar los riesgos, reducir los riesgos, porque todo medicamento tiene sus riesgos, no se pueden eliminar, pero sí minimizar y reducir, ¿no? Y cualquier otro problema relacionado con ellos. Entonces, es importante además la farmacovigilancia porque va a mejorar la prescripción de los medicamentos, ¿no? Va a contribuir en el uso racional de los medicamentos y sobre todo conocer la seguridad en poblaciones vulnerables, tales el caso como niños, ancianos, embarazadas, poblaciones como por ejemplo pacientes inmunocomprometidos, entre otros, ¿no? Pacientes que hayan recibido de repente algún trasplante de algún órgano, pacientes con insuficiencia renal, con insuficiencia hepática. Entonces, básicamente,
va a permitir a través de esta actividad conocer el perfil de seguridad, así se la va a denominar, de los medicamentos, ¿no? ¿Qué es lo que recoge entonces la farmacovigilancia? Todas las reacciones adversas o efectos adversos, llámese como también se puede conocer como efectos secundarios, efectos colaterales, que se observen después del uso del medicamento. ¿Sí? En farmacovigilancia se denominan sospechas de reacción adversa porque se sospecha, estas al ser evaluadas se confirmarán si están relacionadas o no al medicamento, pero es importante cualquier sospecha de cualquier signo, síntoma, síndrome, enfermedad que se esté presentando durante el consumo de un medicamento, pues se comunique, ¿no? Sospecha que puede estar relacionado al medicamento, entonces yo comunico, yo notifico. Y también todas aquellas reacciones adversas derivadas de los errores de medicación. Los errores de medicación, si bien es cierto, actualmente se viene incrementándose básicamente en los errores durante la administración, esto a nivel hospitalario y también a nivel ambulatorio, porque muchas veces las indicaciones para el uso de los medicamentos no necesariamente entiende el paciente y por tanto puede conducir a errores en cuanto a la administración. También errores en cuanto a la dispensación. Muchas veces las recetas médicas no son interpretadas adecuadamente y a veces se dispensan o se entregan medicamentos uno por otro. Errores en cuanto a la prescripción. Muchas veces el profesional de la salud, sea médico, sea otro profesional que dispense, que recete un medicamento, pues también muchas veces las letras son legibles o la dosificación no es clara y todo ello puede conducir a un error de medicación, en todo caso, a causar algún efecto adverso producto de este error de medicación. Pero también hay otros errores de medicación. Por ejemplo, durante el almacenamiento del medicamento, ¿no? Es importante el almacenamiento en condiciones aptas, por ejemplo, en lugares no húmedos, en el mantenimiento de ciertos medicamentos a temperaturas bajas, por ejemplo, entre 2 a 8 grados hay algunos que hay que mantener esta temperatura porque si no pierde su efecto y más aún si son medicamentos o productos biológicos, estas inclusive con los cambios de temperatura pueden, siendo de naturaleza biológica, producir alguna alteración en su estructura biológica. Y esto puede conducir a otros efectos, tal vez nocivos, ¿no? Que se van a presentar en el paciente. Errores de medicación durante el transporte también. Hay casos en que medicamentos que se compran a temperaturas, de almacenamiento a temperaturas entre 2 y 8 grados, que son dispensados por el establecimiento farmacéutico, pero que durante su traslado pues no mantiene esta temperatura permanente, entonces también esto puede conllevar a que presente alguna manifestación clínica con el uso de estos medicamentos. Entonces, los errores de medicación tienen un rol importante que debe de conocer el paciente, ¿no? Y son prevenibles. Finalmente, estas se pueden evitar conociendo el uso correcto del medicamento, conociendo el almacenamiento correcto del medicamento, la dosificación según lo indicado por el profesional de la salud. También están los medicamentos falsificados, que igualmente en nuestro país no es ajeno, porque hay medicamentos que se venden por internet, hay medicamentos que se venden por contrabando, que por el costo muchas veces pueden inducir al paciente a adquirirlas, pero sin embargo son medicamentos que no están o no cumplen con los estándares de calidad, tal vez principio activo disminuido o finalmente producto que tiene un principio activo que no es. Entonces, estos, en vez de mejorar la salud en el paciente, lo que va a ocasionar es un problema más sumado al mismo.
Entonces, cuando se detecte, se identifique un medicamento falsificado, se debe de reportar. Otros casos también importantes son sobre la falta de eficacia, falta de efectividad o medicamento ineficaz, que es lo mismo o similar de los medicamentos, ¿no? Muchas veces se ha observado en pacientes que no hay una respuesta terapéutica y que estas además se deben de reportar. Claro, también se devalúan para ver efectivamente si es básicamente la falta de efectividad por ejemplo, interacciones medicamentosas tal vez, por la idiosincrasia propiamente del paciente. En fin, hay muchos otros factores más que puedan determinar la falta de eficacia, o propiamente por el medicamento, porque no es, ningún medicamento es 100% eficaz. Hay un margen mínimo estrecho de inefectividad del medicamento. Sin embargo, es importante ante estas situaciones, sobre todo para pacientes con enfermedades huérfanas, donde no hay una disponibilidad amplia de medicamentos, pues comunicar cuando se observe esta falta de efectividad o medicamento ineficaz. También se debe de reportar aquellos sobre el uso inadecuado o abuso de medicamentos, muchas veces, a veces, como consecuencia de los errores de medicación en cuanto a la prescripción, puede conllevar un uso inadecuado porque no hay una buena interpretación de la receta médica, o también porque a veces durante digamos, cuando el paciente no ha sido plenamente informado de cómo debe ser administrado el medicamento, pues puede cometer a consumir dosis por encima de lo permitido o por debajo de lo permitido. Entonces, en estos casos se deben de reportar cualquier efecto adverso que se presentara, ¿no? Casos de sobredosis, por ejemplo, se deben de reportar. También las interacciones medicamentosas, ¿no? Esto sucede para pacientes que generalmente se observa en el ámbito hospitalario, porque ellos, pues bueno, consumen más de un medicamento, generalmente son 4 o 3 medicamentos y que puede ocurrir alguna interacción medicamentosa. Pero en pacientes ambulatorios esto no es ajeno, ¿no? Más que todo en pacientes crónicos, ¿no? Ellos reciben más de un medicamento, igualmente puede que se esté observando alguna interacción medicamentosa y a ello sumarse algún signo o síntoma y igualmente esto se debe de reportar, ¿no? No solamente son interacciones medicamentosas entre medicamento y medicamento, también puede ser entre medicamento y alimento, o entre medicamento, producto natural, ¿no? Que muchas veces en nuestra sociedad se utiliza bastante, ¿no? Entonces, es importante cómo se viene tomando el medicamento, informar al médico si es lo correcto, porque esto puede conllevar a reducir la efectividad del medicamento o producir efectos nocivos, ¿no? Producir algún signo o síntoma sumado a la enfermedad propiamente para la cual está tomando el medicamento. Otro punto también importante es el uso off-label, uso fuera de las indicaciones autorizadas por una autoridad reguladora. Quiero decir, todo medicamento tiene una ficha técnica o inserto y allí indica cuáles son las indicaciones para lo cual debe de usarse este medicamento. Sin embargo, pueden darle otros usos terapéuticos. En este caso, es importante porque esto va a depender del médico, del profesional que lo prescribe, y ante cualquier evento o efecto adverso que se presentara, se debería de reportar, ¿no? Hay medicamentos, por ejemplo, que son autorizados de forma excepcional, que ingresan a nuestro país para pacientes con enfermedades raras que muchas veces no se tiene disponible o no están autorizadas en el país, pero sin embargo, por una autorización excepcional, pueden adquirirlas, estos medicamentos que no están autorizados en el país y que presentan algún efecto adverso, también debe ser reportado, ¿sí?
Ahora, también hay medicamentos que tienen indicaciones terapéuticas autorizadas en el país, pero en otros países tiene otras indicaciones, pero sin embargo, este medicamento se está, digamos, usando para una indicación que no está autorizada en el país, pero sí en otro país. Estos casos que se presentaron, estos efectos adversos también se tienen que reportar, ¿no? Entonces, quiere decir, todo problema relacionado con el uso de medicamentos que me hace sospechar que puede ser un efecto adverso, se debe de comunicar, se debe de reportar, ¿sí? Los pacientes, más que nada, conocen su organismo y saben cuando consumiendo el medicamento se les suma algún dolor de cabeza, tal vez, que no usualmente solía ocurrir, una agitación, un dolor del estómago, un dolor muscular, dolor de espalda, eh, situaciones que se deben de comunicar, ¿sí? Puede durar 3 días, 5 días, a veces permanente, o simplemente dejando de tomar, desaparecen los síntomas. Esto ya nos indica que probablemente esté relacionado al medicamento. Además, es importante que los efectos adversos se clasifican en 3 tipos, ¿no? De gravedad: leves, moderadas y graves, ¿no? Cuando se considera una leve, cuando estas síntomas o manifestaciones clínicas son poco significativas o de baja intensidad, ¿no? Que no requieren ningún tratamiento, tampoco amerita la suspensión o interrupción del tratamiento, ¿no? Cuando es moderado, cuando estas manifestaciones clínicas, signos o síntomas, síndromes, no amenazan la vida del paciente, pero sin embargo necesitan un tratamiento para la reacción o tal vez la suspensión misma del medicamento. Y las graves, pues son aquellas que producen la muerte o amenazan la vida del paciente, ¿no? También pueden producir incapacidad temporal o permanente, pueden requerir hospitalización o tal vez durante la hospitalización prolongar la estancia hospitalaria. En casos extremos, producir anomalías congénitas o procesos malignos, ¿no? Entonces es importante, de acuerdo a la intensidad, poder tener conocimiento de los tipos de gravedad que en nuestro país se maneja. Acá algunos ejemplos de errores de medicación que no las voy a detallar, más que de repente un ejemplo, errores en cuanto a la dispensación. Por ejemplo, paciente de 65 años de edad con antecedentes de enfermedad obstructiva de las vías respiratorias fue vista por su médico y le recetó penicilina y prednisolona 40 miligramos diarios durante 7 días. El farmacéutico seleccionó incorrectamente propanolol en lugar de prednisolona. Y el rotulado y el envasado de estos productos eran similares, por ejemplo, ¿no? La paciente tomó la primera dosis y poco después tuvo dificultad para respirar, ¿no? Sufrió hipotensión y perdió el conocimiento. Se hospitalizó el paciente adulto mayor, y posteriormente falleció, ¿no? Entonces, lo que puede conllevar estas situaciones de errores de medicación, inclusive a la muerte. ¿Por qué es importante reportar las reacciones adversas por los pacientes? Pues en principio es importante que toda actividad lo que va a hacer en farmacovigilancia, ojo, va a ser velar por la seguridad del paciente. Y para ello es importante saber que todo medicamento puede producir algún efecto adverso no deseado. Pese a que los medicamentos que se están comercializando pasan por una serie de pruebas clínicas, preclínicas. Antes de su autorización, estos medicamentos son evaluados, ¿no? Su eficacia, su seguridad y calidad, ¿no? Entonces, es importante saber que, vuelvo a repetir, todo medicamento no es 100% seguro. Es importante, sobre todo, en aquellos medicamentos que recientemente han sido lanzados al mercado.
aquellos que tienen pocos años en el mercado, es importante monitorear, sobre todo si pueden presentar reacciones adversas a medicamentos en condiciones reales de uso, ¿no? Para, por ejemplo, enfermedades huérfanas, enfermedades raras, muchas veces por la necesidad que se tiene, estos medicamentos son desarrollados antes de su autorización a través de ensayos clínicos con una población limitada, ¿no? De pacientes, lo cual no permite conocer, sobre todo, aquellas reacciones a veces graves, aquellas reacciones a veces infrecuentes o poco frecuentes. Entonces, durante su uso en condiciones normales, estas se pueden observar. Entonces, antes de su autorización, el perfil de seguridad no es, digamos, no es amplio la información de seguridad, por tanto, se requiere su especial atención cuando se comercializa, por el mismo hecho de que ha sido expuesto ese medicamento a poquísima población y en condiciones reales va a estar inclusive expuesto no a mucha población como los demás medicamentos, pero que sin embargo este grupo de población que recibe debe de ser monitoreado para observar a través del tiempo cómo se viene comportando y si se está observando algunos riesgos nuevos durante su uso. Además, es importante porque permite o ayuda a mejorar el conocimiento del medicamento para su uso de forma segura, ¿no? Por eso es importante identificar las sospechas de reacción adversa que se presenten, no importa la intensidad, si es leve, moderada o grave. Más que todo para aquellos medicamentos utilizados en pacientes con este diagnóstico para medicamentos utilizados en enfermedades raras, más que todo, ¿no? Y la confidencialidad, ¿no? De sus datos es básicamente protegida porque hay una normativa que indica la confidencialidad de los datos clínicos y datos personales de los pacientes, ¿no? Entonces, la información que se traslade a una unidad de farmacovigilancia tiene que ser protegida. ¿Cómo es el ciclo que funciona en un centro nacional de farmacovigilancia con la información que se genera producto de las notificaciones? Pues bien, todo paciente en tratamiento, sea para tal vez la prevención de algún, o como para prevención o como tratamiento, durante el consumo de un medicamento puede presentar algún signo o síntoma. Esa tiene que ser comunicada al profesional de la salud, o en todo caso el profesional de la salud reconoce alguna manifestación clínica en el paciente y esta además, una vez puede el profesional de la salud sospechar que esté relacionado al medicamento y comunicar, reportar en un formato de notificación disponible en este caso por el Centro Nacional de Farmacovigilancia, y esta información es registrada en una base de datos. Aquí en la base de datos nacional de farmacovigilancia se analiza, se evalúa por los expertos en el Centro Nacional y producto de esta evaluación se toman acciones, ¿no? Que pueden ir, por ejemplo, para continuar algún estudio epidemiológico, farmacoepidemiológico, para determinar asociaciones entre el medicamento y la reacción, o para tomar alguna otra medida preventiva a través de la comunicación, con recomendaciones tal vez, tanto a los profesionales de la salud como a los pacientes, ¿no? Y esto es un ciclo que se repite, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, todo paciente ciudadano que consume algún medicamento, ante la presencia de algún signo o síntoma que presente durante su uso, debe de comunicar a un profesional de la salud, o por último, el paciente que esté informado que existen medios de notificación para el paciente, debe de notificar. Toda esta información llega a la base de datos, el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Acá evalúa toda la información procedente de los que han notificado a nivel nacional. Evalúan estos datos junto con la información que se recoge, se corrobora, se analiza con información de estudios clínicos
y de otras fuentes. Además, identificar alguna información nueva, de repente algún riesgo nuevo, una reacción adversa nueva que se denomina señales. Producto de este análisis y evaluación se toman decisiones. Decisiones que pueden estar enfocadas en las recomendaciones en su uso, por ejemplo, tal vez en las modificaciones de la ficha técnica o inserto, tal vez en las condiciones de venta, si era antes de venta libre, será ahora con receta médica, tal vez en las restricciones de uso, tal vez en ciertas poblaciones o pacientes no se debe de usar o se debe de usar bajo ciertas restricciones, o finalmente el retiro del mercado o cancelación de registro sanitario, ¿no? ¿Esto cómo se comunica? A través de alertas sanitarias, básicamente. DIGEMIT emite alertas que tienen esta estructura, como ven, pero también comunica de todos los efectos adversos que se vienen reportando y almacenando en la base de datos, un consolidado del mismo a través de los boletines de farmacovigilancia y tecnovigilancia, esto para conocimiento de la población y también de los profesionales de la salud, con la finalidad de contribuir al cuidado y seguridad de los pacientes en relación al uso de los medicamentos. ¿Cuáles son los medios de notificación? Pues, bueno, en este caso, existen varios medios por el cual se reportan en nuestro país, ¿no? Existen los formatos en papel, los formatos de notificación que está dirigida para los profesionales de la salud. También están los reportes en línea, estos, por ejemplo, a través del e-reporting que tiene disponible el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que no solamente reportan los pacientes, sino también los profesionales de la salud. A través de prontamente se va a tener un aplicativo en celular para que reporten también por este medio los profesionales de la salud y también los pacientes. También se capta información a través de las redes sociales, muchas veces en el Facebook, en el Twitter, muchas veces el paciente, personas comentan que de los riesgos que ha presentado, de los efectos adversos que ha presentado durante el consumo, esta información se recoge, se investiga y se registra en la base de datos. También por parte de los titulares de registros sanitarios, las empresas farmacéuticas también reportan, tienen un medio de transmisión electrónica a la base de datos de todos los casos o notificaciones de sospechas de RAM. También informaciones de la literatura científica, quiero decir, hay estudios clínicos que se desarrollan en el país. Los efectos adversos producto de estos estudios también se deben de reportar. Y bueno, de los centros regionales, en este caso, como lo he mencionado, en el país está a nivel nacional, en las DIRIS, DIRESAS, también hay centros de referencia de farmacovigilancia. Igualmente también ellos comunican al Centro Nacional. También de los programas de salud pública, ¿no? Programas de TBC, programas de VIH, de inmunizaciones. También hay un programa de NOS, de enfermedades raras o huérfanas, también igual reportan, son programas de salud pública, reportan y esta información se almacena en la base de datos nacional de farmacovigilancia. Entonces, es importante que el paciente esté involucrado en la notificación. El paciente... ¿Perdón? Bien. El paciente es fundamental en la farmacovigilancia para que funcione. ¿Por qué? Porque la comunicación del paciente es en su propio lenguaje, en su propio palabras, va a poder expresar, va a poder detallar lo que está sucediendo en su organismo. Esta información es valiosa para que se pueda interpretar, sea por un profesional de la salud, y esta información durante la evaluación se puedan codificar, validar y poder determinar exactamente qué es lo que el paciente quería decir con todo lo que había
digamos, comunicado de los signos, síntomas que está presentando durante su uso. Entonces, es importante todo ello comunicar a un profesional de la salud, en principio. Porque para que tome el profesional de la salud acciones al respecto, tal vez hasta de repente suspender el tratamiento, porque hay enfermedades donde no se pueden suspender. Para ello tiene que haber una evaluación del balance beneficio-riesgo. Quiero decir que si los medicamentos necesariamente tienen que tomar pese a los signos y síntomas, porque si no viene el deterioro de su enfermedad. Tal es el caso, por ejemplo, de los pacientes con TBC. No es fácil suspender el tratamiento porque la enfermedad continúa, pero sí se puede de alguna manera tratar estas reacciones tal vez con algún otro tratamiento, o tal vez la dosis de los medicamentos, reajustarlas, o por último cambiar por otro medicamento que tenga el mismo efecto terapéutico, ¿no? Entonces, por ello es importante comunicar cualquier signo o síntoma que presentaran con el uso de sus medicamentos a un profesional de la salud. Y el profesional de la salud obviamente notificará la información. Actualmente se está dándose mayor énfasis en los pacientes, por ello es que, como lo dije anteriormente, se ha puesto a disposición un medio de notificación para el paciente, porque la información que aporta el paciente es un plus muy valioso, ¿no? Y por tanto, el paciente lo que tiene que comunicar cuando reporta a través del e-reporting, que es el medio de notificación, pues brinde datos del paciente, datos del mismo, datos del medicamento y datos de la reacción adversa, que básicamente en esos 3 datos se centra para la notificación del e-reporting, que bueno, tiene esta estructura cuando uno ingresa, tiene esa estructura que hace de notar que es del Ministerio de Salud. Y es importante que lo realice como lo dije anteriormente, con ese lenguaje sencillo, con más detalle, que inclusive lo detallan tanto que afecta la vida del mismo, la calidad de vida del paciente. Entonces, todo ello tiene que describir en el e-reporting. Entonces, ¿cuál es el medio existente para notificar al paciente? Pues bueno, lo estoy repitiendo muchas veces, es el e-reporting. Y bueno, me voy a irme ahora al e-reporting. Una vez cliqueado aquí, me parece que no me va a direccionar. Voy a tener que salir a la pantalla. Vamos a entrar básicamente cómo se debe de reportar. No. Bien, entonces cuando yo cliqueo el link, este link que lo voy a poner por el chat, permítanme. Bien, esto compartido por el chat del Zoom. Cuando ingrese este link va a aparecer, como les indiqué, de esta manera. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es clicar en acepto los términos y condiciones, y me voy a notificación del usuario del medicamento / paciente. Aquí tengo que reportar. Cliqueo allí y me sale la primera ventana con casilleros que se debe de llenar, ¿no? Por ejemplo, describa lo sucedido. Quiere decir que se debe de registrar en este casillero todos los signos o síntomas que haya presentado, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, y contar como una historia, ¿no? Después de tomar el medicamento,
presenté 2 días después, a la media hora después, a las 2 horas después o a la semana después del tratamiento, presenté dolor en el brazo, dolor de cabeza, dolor de espalda, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, se detalla en este casillero como contando una historia. No se preocupen que tienen bastantes caracteres para hacer, que permite registrar toda la información. Luego, en esta parte, el siguiente casillero, se detalla, solamente se enlista los signos y síntomas, ¿no? Voy a repetir: dolor de cabeza, tal vez otros signos o síntomas más, podría ser separado con comas. La fecha de inicio es importante. Vamos a suponer que hace una semana ha iniciado su tratamiento y ha presentado hoy día recién los síntomas. Pondré 22 de febrero del 2023 y que continúa. No voy a poner fecha de final. La duración, dependiendo, no necesariamente va a aplicar, tal vez, vamos a dejarlo así en blanco, puede ser 2 o 3 días, de repente ha presentado una semana y continúa, entonces no pongan la fecha final, pero si de repente ha desaparecido, en 2 o 3 días colocarán la fecha de inicio y la fecha final, vamos a poner 25, y bueno, acá colocaré 3 días, por ejemplo, ¿no? 3 días de duración. Bien. Luego dice el estado actual: recuperado, no recuperado, recuperado con secuelas, mortal, desconocido, o simplemente lo dejan, bueno, tiene que elegir una de las opciones, ¿no? Ahora, si de repente continúa, no recuperado, no resuelto, ¿no? Pondrán esta opción. Y si de repente, además, ha requerido atención hospitalaria, por ejemplo, ayuda a emergencia, entonces pondrán, pues, ¿no? Causó otra condición médica importante, por ejemplo. Y si no, solamente en casa, el médico, cuando comunicaron al profesional de la salud, tal vez dijo que, bueno, tómese un analgésico si es que es un dolor de cabeza y desapareció, o por último, desapareció solo, pues bueno, estos casilleros no van a llenar, lo dejan en blanco, solo en casos que amenacen la vida del paciente. Me voy al siguiente. Bueno, no me va a permitir acá, voy a poner acá 0. También acá 0. Siguiente, en la siguiente parte se describen los medicamentos, ¿no? Vamos a suponer captopril para paciente con hipertensión, por ejemplo. Si no se recuerda el nombre del laboratorio, lo dejan en blanco. Si recuerdan el número del lote, colocarán, y si no, lo dejan en blanco. La concentración del medicamento es importante, si es de 25 miligramos, por ejemplo. Los pacientes que consumen medicamentos de forma crónica, o sea, permanente, saben la concentración que toman. Entonces, este dato sí lo van a tener. La dosis, tal vez toman 25 miligramos cada 12 horas. Colocarán de esta manera. La vía de administración, seleccionan si es oral, si es inyectable. La fecha de inicio del tratamiento puede ser que sea de repente hace un año, entonces pondré 22 de febrero del 2022, por ejemplo. Puede ser de hace un mes, hace una semana, va a ser la fecha que dependa cuando iniciaron. La fecha final continúan tomando, entonces no pongan la fecha final, pero si de repente suspendieron el medicamento, pondrán, tal vez, vamos a suponer que el 21, o sea, ayer, suspendieron el medicamento recién, producto de los síntomas, puede ser. En duración de la administración del medicamento, pues bueno, esto es variable. Por ejemplo, acá son 12 años, 12 meses, perdón, 12 meses aproximadamente. Indicación para el cual ha tomado el medicamento, pues el captopril es para la hipertensión arterial y eso
van a escribir. Si es un medicamento para la diabetes, pondrán diabetes. Si es un medicamento para enfermedades como, por ejemplo, esclerosis múltiple, pondrán esclerosis múltiple. Entonces, deben de colocar el diagnóstico, la patología, la enfermedad por la cual están tomando este medicamento. Luego, la acción tomada, pues bueno, si el medicamento ha sido retirado, si continúa, tal vez no hay, ninguno de las opciones aplica, pues pondrán no aplica y continúan. Si tal vez están tomando más de un medicamento, que usualmente toman más de uno, esto es para el captopril, que el primer medicamento que están tomando. Digamos, es otro medicamento más que toman para, por ejemplo, la diabetes. Vamos a colocar metformina, ¿no? Igualmente, pondrán el nombre del laboratorio si lo tienen disponible, el número de lote si lo tienen disponible, la concentración, vamos a suponer que es de 850 miligramos, la dosis tal vez toma 850 miligramos cada 12 horas, vía de administración, tal vez en este caso es oral, fecha de inicio, tal vez 2 años atrás, vamos a suponer 22 de febrero del 2021. Y este medicamento obviamente está tomando, no es que esté causando la reacción, pero toma hace 2 años. Y bueno, la indicación por la que tomo es para la diabetes mellitus tipo 2 de repente, ¿no? Estoy registrando allí el diagnóstico por el cual tomo el medicamento. Entonces, voy adicionando, además del medicamento que sospecho, acá, que sospecho que está causando la reacción, también los medicamentos que estoy tomando a la vez, denominados medicamentos concomitantes, ¿no? El otro medicamento que tomo es metformina. Y tal vez tomo un tercer medicamento, un analgésico, tal vez un corticoide, qué sé yo, dependiendo de los medicamentos que tome, hay que registrarlas, todas, ¿sí? Porque en el análisis se puede tratar tal vez de una interacción medicamentosa. Cuanta más información tengamos, mejor. Si todo ello dificultara en registrar cada campo, pues bueno, igualmente en la parte anterior donde describa lo sucedido, pueden registrar el texto de todo lo que, las reacciones que han presentado, los medicamentos que toman, toda la información, si tienen algunos análisis que han tenido, los resultados tal vez lo tienen disponible, también lo registran, ¿no? Entonces, voy continuando y acá se me pide información adicional de enfermedades previas o actuales, ¿no? Entonces, colocaré acá diabetes mellitus tipo 2, que es una enfermedad previa o concomitante que tengo. Tal vez también tiene, no sé, vamos a suponer artritis reumatoidea. Tal vez tiene alergias a las penicilinas. También se registrará, ¿no? Y así todo antecedente de enfermedades previas o algunos antecedentes de alergia, tal vez tienen una insuficiencia renal, tal vez. Entonces se va registrando igualmente en este formato electrónico. Comentarios adicionales, es importante aquí sí registrar la procedencia, ¿no? De dónde están notificando, aparte de lo que alguna otra información que quisieran detallar, precisar, que tomó medicamento para la reacción y se recuperó, es importante colocar la procedencia. Si se ubica en Lima, si se ubica en Cusco, si está en Tacna, entonces colocar el nombre donde se encuentre, nombre del lugar donde se encuentre. Bien.
Y también si está hospitalizado, colocar el nombre del hospital donde esté hospitalizado, o clínica, etcétera. Siguiente, acá sí ya, básicamente que es casi el último, se llenan los datos del usuario, del paciente. En este caso no tienen que escribir sus nombres y apellidos, basta con las iniciales. ¿Sí? También importante colocar si es femenino, masculino. Vamos a poner que sea femenino. Si no está, no está en periodo de lactancia o no está gestando, también es importante llenar en caso de ser de sexo femenino. El peso, si tiene esta información, lo coloca, y si no, no es relevante, ¿no? De 60 kilos, fecha de nacimiento o edad al comienzo de la reacción. Cualquiera de los dos, no necesariamente los dos, pero si tengo los dos datos, igual los registro. Entonces, vamos a poner 65 años. País donde comenzarán las reacciones. Bueno, esto ya por defecto sale Perú, ¿sí? Entonces eso no lo modifican, se queda ahí y continúan. Y les piden acá un correo electrónico, ¿no? Es importante registrar el correo electrónico, si no lo tienen, del cuidador, del familiar, alguien con el que viven, con el que le cuidan, pariente, etcétera, es necesario colocar, porque a este correo le va a llegar el acuse de recepción, quiere decir, una vez que terminen la información y envíen la información, le va a llegar al correo electrónico que han colocado acá, una nota que dice gracias por su reporte, y inclusive ustedes van a tener acceso a lo que han reportado en la fecha, los signos, o sea, toda la información que han registrado va a estar allí. Y el teléfono. El teléfono también es importante colocar también porque cuando se requiere alguna información adicional, el Centro Nacional de Farmacovigilancia, los evaluadores pueden comunicarse para ampliar la información. O tal vez también durante la llamada telefónica puede pedir, por ejemplo, si ha sido atendido en un establecimiento de salud, lo cual el paciente debe de proporcionar para poder obtener mayor información de la historia clínica, o algunos puntos de la notificación que no se entienda claramente, entonces igualmente pedirá que precise algunos datos, ¿no? Entonces es con esa finalidad colocar el número telefónico y también el correo electrónico que ya lo mencioné para el acuse de recepción. Eso es todo, y finalmente cliqué en la siguiente sección y va a salir todo lo que he registrado para verificar si no he omitido alguna información. Y finalmente se coloca enviar reporte. Bueno, yo no lo voy a cliquear enviar reporte porque si no, esta va a llegar directamente a la base de datos. Pero es de esta manera que se tiene que registrar, ¿sí? Al principio tal vez es un poco los campos para llenar son muchos, pero es la información exacta, precisa que se necesita para analizar la información, para poder proceder a tomar alguna acción regulatoria, si es que amerita, claro, de este caso. Es importante, además, que esta notificación, dependiendo de la gravedad, si son graves, por ejemplo, la notificación sea dentro de las 24 horas o lo más pronto posible, ¿no? Esto es importante. También es importante comunicar al profesional de la salud cuando comuniquen algún efecto adverso, indicar que además ustedes han reportado ya a través del e-reporting pacientes al profesional de la salud, para que no haya duplicidad, o en todo caso tome en cuenta esa información del profesional de la salud, que ya sabe cómo va a poder abordar esa situación cuando ocurra.
Eh, por ejemplo, si bueno, también igual a través de este medio se notifican todos los errores de medicación, medicamentos falsificados, falta de eficacia, interacciones medicamentosas, tal vez casos de sobredosis, entre otros, ¿no? Entonces, este es el formato electrónico para notificar toda sospecha de reacción adversa a medicamentos. Bien, eh, quería algunas recomendaciones finalmente darlas. Permítanme compartir la presentación. Bien, es importante adoptar una cultura de seguridad enfocada a la mejora del sistema. ¿Ya? Es importante comunicar este, eh, eh, cualquier problema relacionado con el medicamento, por los mecanismos que existan, sea en el ámbito hospitalario o a nivel ambulatorio a través del e-reporting, ¿no? También es importante estandarizar procedimientos, horarios de administración, envasado, etiquetado, almacenamiento, etcétera, ¿no? También aquellos medicamentos intravenosos de alto riesgo, por ejemplo, es importante que se administren en un establecimiento de salud donde tengan un servicio de farmacia. Es importante asegurar la disponibilidad y continuidad de la asistencia farmacéutica e incorporar un farmacéutico clínico asistencial para que pueda hacer el seguimiento farmacoterapéutico en los pacientes hospitalizados, por ejemplo, y así poder identificar algún efecto adverso en el paciente y sobre todo educar a los pacientes sobre su tratamiento. Bien, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Giovanna, a ti más bien. Sí, tenemos dos preguntas de Alicia y Ana que nos han dejado. Y Alicia pregunta, ¿qué pasa si el médico pone trabas para llenar la hoja de farmacovigilancia? ¿Qué otra ruta se puede seguir? Nos has comentado que los pacientes mismos pueden llenar esta hoja, ¿no? Y Ana pregunta que nosotros reportamos a los médicos. ¿Qué sucede? Bueno, es casi lo mismo, ¿no? Si ellos no lo reportan, nosotros tenemos algún canal para dejar saber de efectos adversos. Lo has explicado que sí, está este link que nos has copiado. Y sobre todo cuando se nos cambia de una marca por otra marca, como usted dice, nosotros nos conocemos mejor que nadie y sabemos qué cambios estamos pasando, ¿no? Y Sandra pregunta, ¿qué podemos esperar después de realizar el reporte? ¿Se realiza alguna acción por parte de IGEMIT? Y a mí también me quedaba como la duda de cuánto tiempo demora, ¿no? Desde que uno reporta. Bien, las dos primeras preguntas, bueno, la respuesta es la misma. El paciente sí puede reportar y eso ha puesto a disposición el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Deben de reportar a través del e-reporting, independientemente a lo que el médico haya reportado o no. Pero es importante comunicar. Sin embargo, el paciente puede reportar si observara alguna traba, alguna complicación, donde de repente el profesional de la salud no tome la debida importancia. Por eso mismo, el paciente juega un rol importante en la farmacovigilancia, porque todo lo que acontece en su organismo va a poder describir, va a poder registrar a través de este formato electrónico. Respecto a lo que menciona lo último es sobre los reportes, ¿qué pasa y en cuánto tiempo se brinda la respuesta o algo parecido? Es importante que las acciones no son de forma individualizada. Las acciones regulatorias producto de la información que se recolecta a través de la notificación es de forma colectiva, ¿sí? Quiere decir que si hay un reporte de un caso de un medicamento, un anticuerpo monoclonal, tal vez para una enfermedad como artritis o esclerosis múltiple, que ella presenta alguna reacción, vamos a suponer
simplemente mareos, dolor de cabeza, se evalúan, se valoran. Si están escritas en la ficha técnica, bueno, son esperadas. En cuanto a su frecuencia, que también está en la ficha técnica, también está dentro de los parámetros, entonces se continúa vigilando. Si esta información es grave, ahí sí empezamos además a buscar otros casos parecidos a nivel nacional, porque con un caso no se pueden tomar acciones regulatorias. Con un caso no se puede retirar el medicamento, modificar la ficha técnica, porque para evaluar se tiene que realizar, como decía, cuántos casos existen en la base de datos. Hay un patrón, tal vez, que se esté observándose, que esté predisponiendo la aparición de esta reacción adversa. Tal vez existe un factor de riesgo. Entonces, todo ello se observa cuando existen más casos, a diferencia de un solo caso, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta que cuanto más casos o situaciones de efectos adversos que estén observando los pacientes de una determinada enfermedad o de un determinado medicamento, se reporte. Y con esta información, que es evidencia para el Centro Nacional, puedan tomar acciones regulatorias, ¿no? No hay una respuesta individualizada en el paciente, porque de alguna manera el paciente contribuye a que se conozca un poco más del perfil de seguridad del medicamento. Está contribuyendo, que no necesariamente va a recibir una respuesta inmediata personalizada, pero sí de forma colectiva, ¿sí? Esto es importante. Ahora, cuando, por ejemplo, existen cambios de terapia de un laboratorio a otro, igualmente hay que analizar esta información, porque puede ser que también esté ocurriendo, estoy hablando de suposiciones o hipótesis, por a partir del principio activo, tal vez algunos excipientes que puedan contribuir a la aparición o la demora en cuanto al efecto terapéutico, pero también, sin embargo, pueden estar estos reportes sobreestimulados, quiero decir, porque les cambiaron la marca y que no necesariamente este medicamento es de agrado del paciente, pueden sobreestimular la notificación cuando efectivamente no hay un efecto adverso que se haya podido observar. O sea, digo en estas situaciones que son muy extremas. Pero si ocurriera algún signo, síntoma, se tiene que comunicar, se tiene que reportar y esta información se analiza en conjunto, ¿sí? El análisis de la información es en conjunto. No sé si a eso hay otras preguntas más, no sé si. Sí, Ali ha levantado la mano, Ali. Sí, ¿qué tal? Adelante. Gracias más bien por la charla, por el taller, muy claro, pero yo quería hacer una consulta y no sé si estará dentro de su dirección el que puedan ver esto, ¿no? Usted hablaba de los efectos adversos, pero muchas veces nosotros hablamos de eficacia, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente tiene años con una terapia y cuando le cambia, no la terapia, sino cuando le cambia, inclusive de genérico, ni siquiera estamos hablando de que tú tengas la terapia original y de ahí te cambiaron a genérico. Estamos teniendo una adherencia con un tratamiento genérico y cambian a otro que es de menor costo y que esto ya lo sabes después de averiguar y que no tiene la eficacia presentada con el tratamiento que tú ya tenías por años. ¿Hay alguna forma de que se respete eso? ¿Hay alguna forma de que pueda los pacientes reclamar? Porque en los casos que hemos tenido de pacientes con hipertensión pulmonar, que les han dado esta nueva medicina con esta nueva marca, todos han tenido deterioro en su calidad de vida. O sea, han tenido deterioro. Pero es pues por el tema de eficacia, ¿no? Tal vez si recién utilizan los pacientes pudieran tener cierta adherencia, pero estamos seguros de que si tuvieran una mejor terapia estarían mucho mejor. Pero algo nos ampara a nosotros como paciente para que se respeten nuestros tratamientos con los que ya teníamos adherencia.
Bien, es una pregunta muy importante y además que tiene que ver, creo que con otros aspectos más, pero en principio, desde el punto de vista de farmacovigilancia, toda falta de eficacia, producto ya sea del cambio de terapia, se deben de reportar, ¿no? Para ello tienen que mencionar exactamente con los datos, una vez iniciado el tratamiento con otro medicamento, cuánto tiempo después se está observando esta deterioro de su salud, ¿no? De su calidad de vida, que de alguna manera esto puede, permite analizar que, por ejemplo, se tomen otras acciones como un análisis de calidad, análisis de calidad del producto para verificar si el principio activo están o cumple con la farmacopea como tal, si están dentro de los estándares normales en cuanto a concentración, verificar si de repente se debe a otros excipientes que pueden modificar la biodisponibilidad del medicamento y esto retarde o baje la efectividad del medicamento. En fin, esto es el punto de vista de farmacovigilancia. Ahora, cuando se observan estos casos digamos, en cantidad, en frecuencia alta, ¿no? Igualmente, esto da ya digamos, es un indicador de que, algo está ocurriendo y se puedan tomar acciones de tipo de acceso, de disponibilidad de este medicamento con otras instituciones que están encargadas en cuanto al abastecimiento del mismo, ¿no? No voy a discutir la adquisición del mismo, sea por costo, por disponibilidad o acceso, etcétera, porque esto ven otras instancias. Sin embargo, el generar evidencia a través de farmacovigilancia sobre la falta de eficacia ya va a ser un insumo más para tomar una acción en otros niveles, en otros, digamos, otras áreas que están encargadas en cuanto al abastecimiento, disponibilidad del medicamento, selección del medicamento, ¿no? Por ello es importante que se detalle, se precise exactamente cómo se está observando la falta de eficacia o efectividad del mismo. Porque hubieron sí casos. Es importante, por ejemplo, se tuvo un caso X de un medicamento donde solamente se presentaron 8 reportes y solamente de un lugar puntual, caso Lima, cuando el medicamento se utiliza a nivel nacional, cuando el consumo de ese medicamento es alto, millones, sin embargo son 8 casos. Entonces, también estas situaciones nos orientan a que, pues bueno, o es que sucedió en este grupo puntual, o es que lo sucedió a nivel nacional, pero no lo han reportado, o es que simplemente hay otras causas, ¿no? Entonces, todo ello es importante siempre concientizar, sensibilizar a los pacientes que ante situaciones parecidas de falta de eficacia se reporten. No solamente como término falta de eficacia, ¿no? Sino que qué es lo que está sucediendo, cómo está afectando la calidad de vida. Si es un parámetro de laboratorio que de repente se ve aumentado o disminuido y esto se está traduciéndose en la falta de eficacia, también se debe de colocar. Quiero decir, especificar, precisar básicamente cómo se está observando esta falta de eficacia. Una última consulta antes de que se le pase a Anita. Como organización, ¿nosotros podemos presentar algún documento para solicitar que se haga examen a estos medicamentos para ver si realmente tienen la cantidad que debería tener de concentración, si están utilizando los excipientes que se debería utilizar? ¿Nosotros podemos solicitar como organización esto a DIGEMIT o no? ¿O simplemente es el documento o el pedido que tenga que hacer cada paciente? Gracias y ahora sí con él. Bueno, este aspecto, a ver,
Es un poco... lo que pasa es que dependiendo de la patología, hay estrategias sanitarias de salud pública que básicamente tiene agrupada a ciertas enfermedades y digamos, estas solicitudes lo pueden canalizar a través de estos medios. Por ejemplo, si son enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión, otras enfermedades crónicas o enfermedades raras, igualmente hay estrategias sanitarias que ven el acceso, la disponibilidad del medicamento. Entonces, a través de ellos es recomendable canalizarlos. De manera individualizada, yo no lo, no, en realidad, no podría brindar mucha más información al respecto, porque son temas ya vuelvo a repetir, acceso, biodisponibilidad del medicamento, ¿no? Estas situaciones administrativas, básicamente, es importante que lo canalicen a través, si son parte de las estrategias sanitarias nacionales, a través de estos medios, ¿no? Si son asociaciones, sociedades, igualmente pueden solicitar a DIGEMIT. Sin embargo, es importante mencionar cuáles son las causales, o sea, cuál es la evidencia de esta falta de eficacia. Y bueno, como les dije, desde el punto de vista de farmacovigilancia, pues también estos casos se notifican y también sería un insumo más para poder analizar en todo un contexto y poder, si es que amerita obviamente, poder brindar alguna opinión. Así es. La última, Anita. Sí, buenos días. Me quedé pensando con lo que decía respecto de los pocos casos que estaban reportados, por ejemplo, y que estaban centralizados en Lima, y pareciera, y yo creo que más que pareciera, es un hecho que muchas personas no saben que existe un canal para reportar efectos adversos de un medicamento, ¿no? Y parte de nuestro trabajo, gracias a lo que estamos conversando hoy día, va a ser justamente socializar esta información para que nuestros pacientes, si son sometidos a un cambio de medicación o de marca o de lo que sea respecto a su medicación, entonces tenga la manera en cómo canalizar lo que pudiera estar viviendo como consecuencia de este cambio, ¿no? Así es. Es importante que a través de ustedes, que son colectivos, los pacientes importan, que han entendido que agrupan muchos grupos de enfermedades, dar a conocer que existe un medio de reporte por parte de los pacientes. El Centro Nacional de Farmacovigilancia también, a través de los integrantes de este sistema, como les he mencionado anteriormente, se viene realizando a nivel nacional capacitaciones, asistencias técnicas, inclusive hasta campañas nacionales de farmacovigilancia, en donde también participa el paciente, o sea, quiero decir, se informa no solamente a profesionales de la salud, sino también a pacientes sobre la farmacovigilancia, su importancia y los medios de comunicación. Entonces, es vital fortalecer este aspecto para que a nivel nacional todos los pacientes reporten, ¿no? Conozcan y reporten cualquier signo o síntoma que se presente con el uso de estos medicamentos. Muchas gracias, Joana. No sé si hay alguna última pregunta. Si no, sí nos gustaría conocer cuando se lance este dispositivo para reportar sobre medicamentos a través del celular. También podríamos volver a llamarte para que nos
hagas un taller de cómo los pacientes pueden utilizar este aplicativo. Sabemos que todavía no ha sido lanzado, pero te comprometemos desde ya para poder conocer sobre este aplicativo también. Ok, claro que sí. Bueno, Aparte del e-reporting que está disponible en la web, bueno, de Digemit, el app también va a ser lanzado y también esto se va a difundir a través de los medios de, bueno, que se tiene de difusión que se tiene en Digemit y además a nivel nacional por las demás entidades. Sí. muchas gracias, Giovanna, muchas gracias a tu equipo de Digemit y agradecemos a los pacientes Importan y a todos los que se conectaron e hicieron preguntas sobre el tema. Perdóname, quería también dar pase a otra colega que también va a hablar sobre tecnovigilancia, que es importante porque también se ha observado dispositivos médicos que están produciendo, causando incidentes adversos y es importante darle también esta mirada. Es algo pequeño, pero sí podría en este espacio aprovecharse este punto de tecnovigilancia. Claro que sí. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Rocío Mendoza. Muy buenos días, organización, por estar No se presentes aquí. escucha, o no sé si soy yo. Sí, no se escucha. Creo que el audio está muy bajito. ¿Aló? ¿Sí? ¿Ahora sí me ¿Rocío? escucha mejor? Sí. Se escucha súper bajito. Listo. No sé si pueden, hay que dejar de compartir la ponencia. ¿Ahora sí me escucha mejor? Un poco mejor, sí. Ya, gracias. Entonces, voy a dar pase a mi ponencia. Es sobre tecnovigilancia, es sobre dispositivos médicos. Aquí en el Perú tenemos dispositivos médicos de diferentes clasificaciones. Es algo bien cortito, más que todo para que tengan conocimiento que también se reporta los incidentes adversos acá en el Perú. ¿Qué es la tecnovigilancia? Para algunos es un término nuevo, ¿no? ¿A qué se denomina? ¿Hacia qué va encaminado? La tecnovigilancia viene a ser un conjunto de procedimientos encaminados a la prevención, detección, investigación, evaluación y difusión de información sobre incidentes adversos o potencialmente adversos relacionados a dispositivos médicos durante su uso, que puedan generar algún daño al paciente, usuario, operario y también en algunos casos sucede al medio que lo rodea. Al medio que lo rodea, si puedo dar un ejemplo, por ejemplo, en centrales de esterilización, cuando se utilizan sus productos, que de cierta manera son para dispositivos médicos de limpieza, a veces suceden errores en las concentraciones que perjudican no solo al usuario, sino al medio que lo rodea. Hay objetivos en la tecnovigilancia. El primero, identificación y evaluación de los incidentes adversos producidos por el dispositivo médico. Otro, identificación de qué factores de riesgos asociados a ello. Y determinar esa causa probable que ocasiona ese efecto. Ese efecto es incidente adverso. Para aplicar qué cosa? Unas acciones correctivas y acciones preventivas para que no vuelva a suceder. Por eso es muy importante ante un incidente adverso analizar esas causas que ocasionaron ello para aplicar las acciones correctivas y preventivas. Es decir, reportar con su análisis de causa raíz. Para ello hay que hablar un poco de normativa. La normativa se parece muy similar en algunos aspectos a la de farmacovigilancia. Tenemos nuestra Ley General de Salud, tenemos la Ley 29459, donde ahí ya habla sobre el sistema peruano de farmacovigilancia y tecnovigilancia y la obligación de reportar por los profesionales de salud, todos en general, médicos, licenciados, químicos, farmacéuticos, tecnólogos, obstetrices, todos. Luego viene el Decreto Supremo 016, donde habla de registro, control y vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y modificatorias. Ahí también habla de la farmacovigilancia y de la tecnovigilancia. Luego tenemos nuestra norma técnica de salud, la 123. Es una norma que regula las actividades tanto de la farmacovigilancia como de la tecnovigilancia de los productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Ahí indica exactamente
qué es lo que tiene que hacer tanto establecimientos de salud, establecimientos farmacéuticos, centros de referencia, centro de referencia institucional, ¿no? Y también tenemos nuestro formato, el formato que más adelante les voy a mostrar. Es el formato de notificación de reportes de incidentes adversos a dispositivos médicos. Ahí nosotros tenemos dos reportes. Un reporte de los profesionales de salud, como les dije, médicos, licenciados, químicos farmacéuticos, tecnólogos, obstetriz, y de los titulares de registro, porque abocamos a las dos áreas, a las docentes, tanto a los usuarios, al profesional de salud que usa estos dispositivos médicos y al área de lo que son los titulares de registro, es decir, quien tiene registro sanitario y que vea y que sepa que también existen incidentes adversos y cómo ellos van a hacer y analizar esa situación de incidentes adversos y qué acciones van a tener, acciones correctivas, preventivas, qué acciones de campo, ello. Y tenemos un reglamento que establece las reglas de clasificación y los principios esenciales de seguridad y desempeño de los dispositivos médicos. Porque es muy importante la clasificación. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque en nuestra tecnovigilancia, que acá vemos en este recuadro, tenemos un premercado, que es investigación y desarrollo y fabricación del dispositivo médico, que luego le elevamos a registro sanitario, lo presentamos al ente regulador, que en este caso es DIGEMIT, y luego se genera su registro sanitario. Con su registro sanitario, el dispositivo sale al mercado, es decir, a la venta a todos los centros de salud, establecimientos, va a los usuarios directamente. Es ahí donde comienza la tecnovigilancia, en el postmercado, en su comercialización, en su uso y también involucra su eliminación, es decir, cómo eliminan el dispositivo médico. Cuando hablamos de dispositivo médico, ¿de qué cosa estamos hablando? Acá en la imagen tenemos varios tipos de dispositivos médicos. Dispositivos médicos que abarca desde para central de esterilización, las mangas esterilizables, los productos ya en estas mangas que han sido previamente esterilizados, las tijeras, los guantes, las gasas, las jeringas, en algunos casos los termómetros, ¿no? Entonces es cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo, porque también tiene que ver con reactivo in vitro. Es decir, en un laboratorio también de análisis también hay dispositivos médicos in vitro, calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro similar o relacionado. ¿Por qué? Previstos por el fabricante, porque el fabricante previene la función y uso para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación, porque a veces un dispositivo médico sale al mercado por unidad y a veces forman un kit de varios dispositivos médicos. A eso se llama combinación, un kit, donde esos varios dispositivos médicos que están dentro de un kit ya esterilizados entran a sala de operaciones y el usuario, el profesional es quien lo utiliza, pero tienen diferentes propósitos. Tienen diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad. Tienen diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión. Tiene investigación, reemplazo, modificación o soporte de anatomía de un proceso fisiológico, o soporte o mantenimiento de la vida, control de la concepción y desinfección de dispositivos médicos. ¿Se acuerdan que les hablaba sobre lo que es la clasificación por riesgo? Pues acá en el Perú, le digo en Perú porque en otros países se maneja otro tipo de clasificación. Acá en el Perú se divide en 4. Clase de bajo riesgo, donde tenemos ejemplo de collarines, chans, de vendas elásticas. Clase 2, moderado riesgo, tenemos el tubo endotraqueal, tenemos el apósito impregnado o la gasa parafinada, por ejemplo, para esas personas que tienen muchas ampollas. Tenemos alto riesgo como un estén uretral, desinfección, solución de desinfección para lentes oculares y críticos en materia de riesgo. Por ejemplo, puede ser un dispositivo intrauterino, un clip de aneurisma, algo que sí o sí falla, depende de la vida del usuario. Acá tenemos otros ejemplos más variados. Bajo riesgo, pinzas, bajalenguas, prótesis externas, estetoscopios, tijeras, electrodos externos. Moderado riesgos, monitores cardíacos, sondas para drenajes, bolsas de sangre, stents, termómetros infrarrojos, agujas para biopsias, diagnósticos por ultrasonido. Clase 3, alto riesgo, unidades electroquirúrgicas, desfibriladores externos. Los oxímetros están de moda en época de la pandemia.
catéter, equipos para rayos X. Nivel 4, críticos en materia de riesgo. Como les comenté, estén coronario, clínica de Luisma, estimuladores eléctricos implantables, también estén críticos en materia de riesgo. Entonces, ya les hemos mostrado lo que son los dispositivos, su clasificación como dispositivo, pero ahora nosotros, ¿a qué denominamos incidente adverso? Cuando el paciente o el profesional de salud dice, uy, acá sucedió un incidente adverso con este dispositivo. Nosotros denominamos incidente adverso a cualquier evento no deseado que cause un daño al paciente, al usuario, al operario o otros. Otros puede ser al ambiente también. O que supone un riesgo de daño que puede o no estar asociado casualmente con uno o más dispositivos médicos. Está relacionado con la identidad, tiene que ver con la calidad, con la durabilidad, porque los dispositivos médicos tienen una fecha de vencimiento y una seguridad de los mismos. Incluye errores, eventos adversos prevenibles y riesgos. Todo ello está dentro del Decreto Supremo 016, que habla sobre el Reglamento de Registro, Control y Vigilancia Sanitaria. Allí también nos indica que tenemos una clasificación de acuerdo a la gravedad de este incidente adverso. Tenemos leve, moderado y grave. Leve, incidente que no modifica la calidad de vida del afectado ni sus actividades diarias normales. Eso es un incidente no serio. Moderado, indica que modifica la calidad de vida diaria del afectado, incapacidad temporal. Se considera como un incidente no serio. Pero ¿cuándo consideramos un incidente grave? Algo que, si es un incidente grave, el profesional de salud lo tiene que reportar en 24 horas. Cuando pone en peligro la vida o causa la muerte del paciente, cuando hace necesario hospitalizar o prolongar la estancia hospitalaria, cuando causa invalidez o incapacidad permanente o significativa, cuando provoca una perturbación, riesgo o muerte fetal, o cuando causa una anomalía congénita. Como les decía, nosotros tenemos una hoja de reporte de sospecha de incidente adverso, porque dentro de todo son sospechas que podemos creer que esto ha acontecido, este incidente adverso se debió a este dispositivo que lo usé en este procedimiento. Entonces tenemos acá al notificador, tenemos a la notificación de sospecha de incidente adverso, que viene a ser el acto de informar la ocurrencia de una sospecha, tanto de una reacción como de un incidente en un formato autorizado. Ya vimos que tenemos un formato autorizado para incidentes adversos de dispositivos médicos. Y notificadores es cualquier profesional de salud que tenga sospecha de una posible reacción adversa o incidente adverso y que lo haya comunicado al Centro de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Este es el formato identificación del paciente, tiene que estar identificación del paciente. Los datos del dispositivo es fundamental, sobre todo el registro sanitario del lote. ¿Por qué? Porque hablamos de una trazabilidad. Nosotros, en base a este reporte que se llena al área, la entidad de Senafit, comenzamos a analizar por leve, moderado y grave. Analizamos el leve, moderado y grave, leemos las descripciones, vemos si ha habido cantidad de esos reportes, vemos también en diferentes zonas, vemos si es que ha sido el mismo dispositivo o no, y vemos también si es qué nivel de riesgo es, si es un 3, un 4 normalmente. Todo eso nos va a decir el registro sanitario y el lote con su nombre común. Datos de la sospecha del incidente adverso. A ustedes ahí llenan la descripción de la sospecha del incidente adverso, si fue antes, durante o después, en qué área sucedió, si fue el paciente, el operario, datos del notificador y el lugar donde se presentó. Acá lo vemos un poco más grande, capaz en el anterior no se podía visualizar. Ahí ven los vistos que tenemos que llenar, que el profesional lo tiene que llenar. Eso es muy bueno también en los establecimientos de salud, como comentaba también la doctora Giovanna. Nosotros tenemos campañas anuales que se realizan con todos los centros de referencia regional y los establecimientos de salud y farmacéuticos. Tenemos a su vez capacitaciones mensuales que realizamos, donde siempre hacemos una sociabilización de estos formatos y un fortalecimiento de cómo llenarlos, porque es muy importante que la información que presenten ahí sea una información legible, sea una información clara, sea una información completa.
Acá vemos en lo que es de descripción de sospecha del incidente adverso, ¿no? La descripción siempre mirando desde el punto de vista del usuario. Es decir, este dispositivo médico, ¿en qué hizo daño al usuario? ¿Qué problema tuvo? ¿En qué no funcionó? No solo decir capaz en algunos casos, ¿no? Ah, es de mala calidad. No, porque ahí no nos dice nada. No nos dice si, por ejemplo, la jeringa que usaron, capaz el filo no era el bisel no era muy fino, ¿no? O capaz el émbolo no hacía presión negativa. Entonces, esos son detalles que importan en un reporte, ese tipo de descripciones. Es muy importante el tipo de clasificación de las sospechas según el profesional de salud, las consecuencias, si es una lesión permanente, lesión temporal, si no tuvo consecuencias, y una causa probable. ¿Qué es lo que podría ser capaz un error de uso en muchos casos o una mala calidad, condiciones de almacenamiento? Vemos que muchos dispositivos en vitrio tienen un rango de almacenamiento diferente y que siempre se tiene que procurar tener bien almacenado ese tipo de dispositivos médicos. Acciones correctivas y preventivas. Ok, sucedió este incidente, ¿qué es lo que se hizo? Hay una acción inmediata, capaz fue cambiar por otro, una acción correctiva, la próxima vez voy a hacer un chequeo previamente, una acción preventiva, voy a revisar la documentación del proveedor, capaz. Y los datos del notificador, es decir, el profesional de salud que puso su nombre, apellido, la institución, para nosotros hacer nuestro vaciado de información en Excel, ¿no? ¿Y qué hacemos? Acá, este es el flujo. Tenemos al ciudadano, al paciente, que puede ser también usuario, ¿no? Que ha reportado el incidente adverso, lo ha reportado un profesional de salud, que lo llena este reporte, que este caso es físico, y próximamente también nosotros vamos a lanzar una plataforma de tecnovigilancia que va a ser virtual para los profesionales de salud y titulares de registro, ¿no? Eso de cierta manera va a ayudar también a que sea mucho más disponible en diferentes áreas. Y ello se va a reportar a la DIRESA, DIRESAS, DISA, ¿no? A los centros de referencia regional y centros de referencia institucional y posteriormente nos derivan al CENAFI en DIGEMI, donde ahí nosotros vamos a analizar la información dada por ustedes. Incidentes adversos asociados al dispositivo, tenemos mantenimiento inadecuado, a veces, por ejemplo, sucede en equipos biomédicos, en establecimientos de salud, en zonas lejanas, a veces no se realiza el mantenimiento que tiene que hacer periódicamente, uso prolongado también, hay dispositivos médicos que se usan cada 24 horas, cada 48 horas y capaz no hicieron el recambio y puede crear infecciones, fallas en el proceso de fabricación también, fallas en el diseño, desgaste de los materiales, empleo de repuestos inadecuados, descalibración y pérdida de la esterilidad. Y acá quise hacer una miscelánea de productos que posiblemente ustedes pueden estarlo utilizando, dispositivos médicos, por ejemplo, máscaras de oxígeno, a veces hay jeringas prellenadas que son dispositivos médicos registrados acá en la entidad, como el caso del ácido hialurónico, que es un dispositivo médico, de que es una jeringa prellenada, ¿no? Y que siempre es importante de que el profesional de salud, el médico, haga su reporte. En algunos casos hemos dado de que el médico hace su reporte también y también encontramos de que a veces el usuario, ¿no? Que dice, compró esa jeringa y después a los 2 días resulta de que le produjo una hinchazón, una inflamación y lógicamente esa jeringa la compró en un establecimiento de salud, en un establecimiento de salud, una farmacia, y ahí va y le pide al profesional de salud, ¿sabes qué? Esta jeringuita, este dispositivo me dio tal situación, tal incidente adverso, por favor notificarlo, y lo notifican. Siempre hay maneras, siempre hay vías de un lado u otro, porque a veces uno dice, ay, no, no voy a volver a hacer una consulta para sacar y que me haga el reporte. Y acá tenemos bolsas de sangre también, jeringas, acá el control con carga eléctrica también, para que ustedes lo puedan
visualizar. Es muy variado, lógicamente ustedes en su día a día también tendrán otros dispositivos médicos, donde si en algún momento se presenta un incidente adverso, algo que ustedes no lo tenían previsto, ¿no? Por favor, indicarle al profesional de salud, puede ser al médico, puede ser a la enfermera que le esté asistiendo en su domicilio, ¿no? Y indicarles, ¿no? Acá tenemos lo que es la infranotificación. ¿Cuándo es infranotificación? Cuando tenemos un incidente adverso y no lo reportamos. Es decir, cuando a veces no lo reporta porque ustedes, por ejemplo, tienen esa inquietud. ¿Qué pasa si yo lo tengo el incidente adverso? Yo le transfiero esa inquietud al médico, pero no lo reporta. Indicarles que es parte de su ejercicio también reportarlo, que está dentro de la normativa, ¿no? Y que por favor tengan la amabilidad de reportarlo. Los profesionales de salud, también los farmacéuticos, donde ustedes adquieren estos dispositivos médicos que usan, también indicarles que está dentro de la normativa y que es parte de su responsabilidad como profesional de salud, ¿no? Nosotros, como entidad, nos sabemos en base a sus reportes, a la información que ustedes nos brindan para poder nosotros analizar y tomar acciones del caso. Como les decimos, nos llegan bastantes reportes donde hay mayores incidencias en uno y otro. Los dividimos por nivel de riesgo, ¿no? Si es categoría 1, 2, 3 y 4, por si es leve, moderado y grave, y de acuerdo a ello tomamos las acciones del caso. A veces, en algunos casos, no es muy rápido porque demora, buscamos tener mayor información, pedir a los establecimientos de salud que nos indicaron ese reporte, ampliar sus investigaciones, detallar con mejor análisis sus investigaciones para tener una conclusión más clara, ¿no? Eso prácticamente es algo cortito, ¿no? Que les quería indicar que existe la tecnovigilancia y terminar diciendo unas breves palabras que en tiempos de cambio quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que no existe. Muchas gracias por todo y si tuvieran alguna consulta, por favor. Muchas gracias, Rocío. No sé si hay alguna consulta de alguno de los pacientes. Ha quedado todo claro, entonces. Bueno, muchísimas gracias a Giovanna Jiménez y a Rocío Mendoza de Digemid por este taller sobre farmacovigilancia. Muy claro están diciendo la doctora Sandra Pérez y Alicia y Ana le agradecen su tiempo. Hemos tenido taller sobre farmacovigilancia y tecnovigilancia, ha sido muy interesante y les agradecemos a todos por su tiempo. Ya hemos comprometido a la doctora Rocío Jiménez para en un próximo, esperamos, muy pronto se lance el dispositivo para reportar a través de los celulares y nos van a hacer otro taller para informarnos sobre el tema. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente Facebook Live. Gracias.